Hola, un gran saludo para todos. Nuevamente, Jonathan Ramírez. El día de hoy, en la clase número 4, vamos a hacer énfasis en el tema de diseño de un sistema CCCTV. Esto se aplica tanto para sistemas analógicos como IP. Lo primero que debemos tener en consideración es el uso que se le va a dar al sistema de cámaras. Hay dos tipos de soluciones, uno para nivel hogar y otro para comercios. No es lo mismo dar una solución para una casa que para un comercio. Por lo general, en un comercio hay que tener en cuenta diferentes aspectos del nivel de instalación y de lo que se busca como objetivo. Normalmente los objetivos de un sistema que se instala a nivel de comercio están basados en el movimiento de los usuarios que se generan dentro del local. Pero para poder tener una buena perspectiva, lo primero es hacer un esquema de la distribución como tal de un local comercial. Entonces, por lo general, esto se les llama esquema de tipo planta. Y es porque miramos el local como desde arriba, como si nos hiciéramos desde el techo y miráramos hacia abajo y viéramos toda la distribución. De esa manera se empieza a generar un diseño de cómo iría la infraestructura para las cámaras. Entonces, en un comercio, por lo general empezamos a verificar por dónde entran y salen las personas. Estos son puntos muy importantes porque acá es donde nosotros podemos evidenciar qué es lo que entra y qué es lo que sale del local. Por lo general se suelen poner cámaras que me permitan cubrir un área o un espacio más grande del que normalmente tomaría la puerta. Por lo general lo pongo en un punto intermedio desde el cual puedo tener una visualización más panorámica. Y de esa manera puedo entender muy bien cómo está funcionando la entrada y la salida. Hay personas que instalan este tipo de cámaras acá en la esquina, pero lo que sucede es que cuando la persona ingresa, ve la espalda de la persona y no se logra ver el rostro, la identificación del rostro. Pero aquí hay un detalle. Normalmente cuando ponemos cámaras visualizando las entradas hay algo que se llama contraluz. La contraluz es un efecto de la iluminación que se genera hacia las áreas internas donde hay menor cantidad de iluminación. Por lo general estos espacios tienen lámparas y las lámparas no generan tanta luz como si lo hace el señor sol. ¿Sí? Y esa diferencia de iluminación genera un efecto de deslumbramiento en las cámaras. Entonces, este tipo de cámaras que siempre apuntan a las entradas deben ser con tecnología de contraluz. Es muy importante porque de lo contrario, si pones una cámara mirando acá, esto se va a ver muy oscuro y no se va a tener una buena definición de los rostros o como tal de las personas que ingresan o salen del local, así como de los detalles que van a llevar, como en este caso las compras que hagan dentro del local. El otro aspecto que debemos considerar es el detalle que puede generar controversia y esto se da en el área de las cajas. ¿Por qué controversia? Porque normalmente las personas compran, vienen a la caja, acá las empacan, les hacen entrega, aquí se entrega dinero, se recibe, se hacen vueltas. Entonces, esta zona es indispensable tenerla muy bien monitoreada y por lo general se hace también con una cámara bien ubicada que me permita visualizar todo el sector de atención al cliente, de devolución o de pagos, así como el manejo de la caja. Esto a nivel de comercio es supremamente importante porque aquí es donde se vienen a dar la mayoría de situaciones o reclamos. Entonces, una cámara es indispensable. Lo otro, el recorrido, es importante evaluarlo siempre y cuando haya material que sea susceptible a que las personas lo puedan coger si hay, digamos, estanterías en este lado. Para el presente caso, las estanterías están acá. Entonces los productos vienen de este lado y de este lado. Una cámara de seguridad normalmente suele cubrir bien un ángulo a la vez. Entonces debemos tener en cuenta que debe haber una cámara prácticamente por cada ángulo que se tiene de producto. Entonces una debe ir por este lado, otra de este lado y otra obviamente de este lado. El lado donde se ponga, digamos que no interesa tanto hasta donde el tamaño del producto sí tenga implicaciones. ¿A qué me refiero? Normalmente, si yo tengo una estantería y en esa estantería tengo diversos productos de diferente tamaño, debo tener en cuenta que la cámara debe estar lo más cerca posible a los productos de menor tamaño, o sea, si la pongo acá mirando hacia este sector, porque estos detalles se pierden muy fácilmente si están alejados. Entonces, si pongo la cámara acá, este detalle no se va a ver, no se va a notar muy bien a la hora de visualizar una grabación qué fue lo que cogió, si cogió algo de aquí o de acá.
y qué fue exactamente o las cantidades. Entonces es muy bueno tener las cámaras más cerca de los puntos donde hay elementos de menor tamaño y se dejan los más alejados que sean de mayor tamaño. Eso a nivel de optimización de cuántas cámaras requiero usar en un espacio. Si ya me doy cuenta de que el resto del espacio para mí no es importante monitorearlo, que es algo que uno habla con el dueño del comercio o de sus objetivos o de lo que busca, pues en ese caso pueden ir más o menos cámaras. Ahora, ¿dónde debe ir el sistema de grabación? Lo que debo contemplar en estos casos es cómo va a ser la interconexión de estos puntos. Normalmente uno siempre busca líneas rectas para dar la mayor cantidad de conexión de equipos o para generar la mayor cantidad de conexión de equipos. Entonces digamos que este cuarto es el cuarto de monitoreo de administración. Lo que debo hacer es una estructuración o una infraestructura que me permita llevar con la menor cantidad de tuberías posibles la conexión de todas las cámaras a este punto. Entonces digamos que esta sería como la ruta que podría seleccionar para hacer esa instalación eléctrica y a su vez la instalación de línea de video. Y acá se debería implementar un rack para poder aglomerar o concentrar los diferentes equipos cuáles van a ser las fuentes de alimentación, el DVR y accesorios, como en este caso podría ser una UPS o una unidad de respaldo de energía. En caso de que haya fallas eléctricas, siga suministrando energía a estos puntos. Listo, porque normalmente la caja sigue funcionando así se vaya la luz. Entonces, a nivel de comercio, las UPS son supremamente indispensables. A nivel de entradas, donde hay contraluz o ventanas, también se deben tener cámaras que permitan esa nivelación de la contraluz. A esto se les llaman cámaras con WDR o Wide Dynamic Range, ¿sí? O amplio rango dinámico. Funciona como el ojo, que el ojo sí permite visualizar una entrada a contraluz o un área a contraluz y otra de mayor sombra y puede regularse muy bien, pero una cámara no le es tan fácil de tener esta tecnología. A nivel de la estructuración debemos contemplar siempre el tema estético. Entonces cuando estamos hablando de que hay muchas áreas blancas, hay dos formas de hacer la instalación. Si el local tiene ya una infraestructura tipo industrial, o sea, con tubería EMT, pues lo ideal es seguir trabajando con el mismo tipo de estructura, EMT. Si tiene tubos pues que sobresalgan de la pared. Sin embargo, si son áreas blancas y no sobresalen tuberías ni nada, sí les aconsejo usar canaleta. Y la canaleta, por favor, que vaya siempre por las esquinas y siempre a ángulos de 90 grados. No canaletas atravesadas a lo largo de una zona, porque esto se ve horrible. Sí, siempre debemos cuidar la parte estética cuando trabajamos desde el punto de diseño. Y es muy bueno hablarlo también con el dueño del comercio, cómo quiere la instalación, si la quiere con EMT, si la quiere con canaleta, o otro tipo de infraestructuras como IMC, que también se usa mucho a nivel industria, o PVC, que sería, digamos, a nivel económico lo más sugerido. Listo. Cuando ya usted tiene este tipo de instalaciones realizadas, ya se debe hacer el enfoque de las cámaras a los puntos específicos. Recuerden, cada cámara tiene un ángulo de trabajo específico, entonces cuando usted lo instale debe saber exactamente cuál es el área que va a coger. Si yo pongo esa cámara acá, voy a saber que va a coger todo este ángulo de acá, que es un ángulo exactamente de 90 grados. Esto es un ángulo de 90, o sea que la cámara va a captar toda esta zona. Al poner una acá va a captar eso, pero miren que esta zona acá va a quedar vacía, ¿sí? No se va a coger muy bien. Se va a lograr notar a través de esta que logra tener un objetivo completo hasta el fondo, pero esto no son zonas de detalles. Va a tener una visualización generalizada. Listo, muy importante. A nivel de la zona exterior, en algunos casos, dependiendo la zona, es necesario incorporar una cámara exterior que me permita tener una visualización del área externa. No sucede en todos los casos, pero algunas personas lo prefieren, especialmente cuando hay vallas de parqueo, y de esa manera pues también tener cuidado con los carros que allí se estacionan. Entonces esto es importante porque a nivel de instalación necesitamos saber cuántos cables UTP vamos a usar. Recuerden que un cable UTP permite conectar hasta 4 líneas de video, más la línea de alimentación.
¿Qué sería el dúplex? Listo. Entonces, si tenemos más de 4 cámaras, debemos saber que necesitamos un cable UTP adicional. Listo. Y bueno, con eso espero resolverles el tema de diseño de un comercio. Ahora pasemos a una casa. Cuando estamos hablando de la seguridad de una casa, no es lo mismo que comercio, porque aquí no tenemos que evaluar la circulación de personas dentro de la casa. Normalmente cuando se usa un sistema de seguridad para una casa, necesitamos cuidarles más de la privacidad, pero generar seguridad. Entonces, en ese caso, tenemos que optar por sistemas que vigilen el exterior de la casa. O sea, ¿quién se acerca a la casa? A la puerta de ingreso. ¿Quién entra y quién sale? Con una cámara se puede evidenciar. Las ventanas son puntos muy vulnerables de una casa, entonces también hay que cuidarlas, ¿sí? Hay que tener un monitoreo constante de todos los puntos posibles de ingreso a una vivienda. Ahora, resulta que es un apartamento, no es una casa. Bueno, sabemos que las ventanas, si no es del primer piso, si tenemos un edificio y el apartamento que estamos evaluando para instalación está en un cuarto piso, pues digamos que no hay forma de que un ladrón pueda acceder fácilmente al apartamento. Pero si estamos en un primer piso, pues obviamente existe ese riesgo. Entonces aquí tenemos que evaluar muy bien seguridad externa. Para estos casos donde el apartamento queda muy arriba, normalmente se suele hacer instalación de una sola cámara y es en el área general, ¿sí? En donde normalmente las personas se congregan o desde donde podemos visualizar un ingreso al apartamento. Listo, no les recomiendo mucho en casas poner cámaras en las habitaciones porque son áreas muy privadas y pues las personas allí van a estar desnudas en algunas ocasiones, intimar, bueno, son cosas que debemos evitar mucho a nivel de la privacidad, especialmente porque estos sistemas, recuerden, están monitoreados. Y así usted tenga la clave de estas cámaras, ojo, estos sistemas monitoreados trabajan en la nube. ¿Y quién es el que comanda la nube? La marca propia del DVR. Pueden ser varios, puede ser Hikvision, puede ser Dahua o X. Sí, hay diferentes. Y en esos servidores donde está alojado ese acceso de la nube, digamos que este servidor está en China, pues obviamente hay personal técnico que de alguna manera está visualizando por temas de soporte técnico, verificación de funcionamiento de nodos, como en este caso esto sería como un nodo, funcionamiento de estos diferentes equipos. Y a veces este personal, eso no lo dicen, pero así a veces funciona, a veces tiene visualización a estos equipos. Y pues obviamente si tenemos cámaras en la casa, pues esas personas van a lograr ver lo que sucede allí adentro. Entonces por eso les aconsejo mucho poner cámaras en la zona social, ¿sí? Si es un apartamento, digamos, en una torre, si está alto. Si está abajo o en este caso es una casa, pues vigilemos la zona social, pero adicional démosle la seguridad de lo que requiere realmente, que sería el perímetro de la casa. Ahora bien, la instalación de las cámaras del perímetro de la casa debe contemplar la protección de una cámara sobre otra. Por ejemplo, miren en este caso, esta cámara está visualizando la vía, pero a su vez protege el acceso de esta cámara. Porque digamos, si viene un usuario y por alguna razón quiere bajarse la cámara, pues esta cámara está protegiendo este punto. Ahora si lo quiere hacer con esta cámara está protegiendo este punto. Pero ¿quién protege esta? Pues lo ideal entonces es que esta quede más alta que las demás para que tenga una mayor seguridad o ponerle una buena rejilla de seguridad. Normalmente las cámaras de exteriores, digamos cuando son tipo domo, que es lo que aconsejo mucho usar en exteriores, es más fácil hacerles una rejilla de seguridad. Entonces tú le fabricas, nosotros por ejemplo las fabricamos aquí directamente en el taller y de esa manera evitamos que se roben la cámara si alguien intenta pues hacerlo. El hecho de que tenga una rejilla ya disuade mucho al ladrón de querer llevársela por el trabajo que cuesta quitar a esta rejilla. Obviamente hay que sujetarla muy bien con unos muy buenos tornillos sin cabeza o con métodos de seguridad o Torx. No recuerdo bien cómo se copia, entonces no lo voy a copiar. Son tornillos Torx de seguridad, así se llaman, y esto evita que sean fácilmente desmontables con un destornillador convencional. Listo, lo otro que debemos tener en consideración, alturas. ¿A qué me refiero con alturas? Bueno, digamos que yo tengo una casa
Y la distancia que hay entre este punto y este punto es de 5 metros. Y voy a colocar la cámara en este punto. Entonces aquí viene el usuario, ¿sí? Y esta cámara que está acá tiene este ángulo de visualización. Recuerda que son 90 grados. ¿Sí? Entonces prácticamente viene a revisar eso. Pero si la cámara está muy alta, tengo que inclinarla. Eso hace que a la final yo lo que voy a ver del usuario es la cabeza. Le voy a ver las canas, si está calvito. Eso es lo que voy a realmente visualizar. Si el usuario viene desde este lado, pues tengo esta diagonal. Esta diagonal me permite tener una mejor percepción del rostro. Pero realmente lo que yo les aconsejo es no instalar cámaras a alturas mayores de 3 metros. ¿Sí? Ese es el límite, porque más allá de esto, la cámara va a perder enfoque y lo otro va a perder mucho el ángulo de visualización del rostro, que finalmente es lo que le interesa a todas las personas, identificar a la persona, ¿sí? O al usuario, perdón. El usuario lo que quiere es identificar a una persona que quiera generar algún tipo de violentación en su vivienda o si hay algún tipo de conflicto. Entonces no instalar cámaras mayores a 3 metros de altura. Es un gran error porque lo que estamos viendo después de eso es solamente pelo, solamente sombras. Recuerde que una cámara Full HD permite visualización de rostros hasta máximo 10 metros. ¿Sí? La diagonal forma una hipotenusa como tal. ¿Sí? Y esta diagonal, esta hipotenusa, consume una buena cantidad de metros. No es lo mismo 5 metros hacia arriba que 5 metros hacia arriba y más la diagonal o más la horizontal. Obviamente acá estamos hablando de que es una distancia mucho mayor de percepción de los rostros. Entonces debemos tener en cuenta lo que buscamos con la cámara. Ya si tenemos una cámara de 5 megapíxeles, pues digamos que la distancia ya no influye tanto porque esto permite reconocer entre 15 y hasta los 20 metros. Pero a nivel de altura siempre consideremos máximo 3 metros. Con eso van a tener una muy buena solución. Listo. Recuerden que las cámaras están diseñadas por lo general hoy en día, para exteriores. Ya la durabilidad depende del grado de protección IP. Si es IP67, si es IP44 u otros grados de protecciones para exteriores, pues estas cámaras suelen ser más durables y la carcasa les va a durar también más. Cuando trabajamos acá en la casa, lo mismo. Debemos tener en cuenta entonces la ruta. ¿En dónde vamos a almacenar o vamos a poner el DVR? ¿Sí? El DVR siempre debe ir en un lugar de difícil acceso para cualquier usuario que ingrese a violentar la vivienda. Por lo general, encielados, en lugares donde no se vean luces, donde no le dé a entender al ladrón que allí hay algo y allí es donde está el equipo de grabación, porque obviamente ellos antes de ingresar ven que hay cámaras, entonces lo primero que van a hacer cuando ingresen a la casa es buscar dónde está el DVR. Entonces no lo pongan tan visible, escóndalo muy bien. Listo, así sea de fácil acceso para mantenimiento, así sea de difícil acceso para mantenimiento, es mejor que no lo vaya a encontrar Al menos usted ya va a saber dónde está para mantenimiento, pero el ladrón no. Listo, y la ruta, siempre busquen la ruta más corta posible. Sea una interconexión serial o ya independiente, dependiendo de las distancias. Siempre tengan en cuenta las distancias, porque eso se representa a nivel de costos. Mientras más material, más tubería requieran usar, pues obviamente la instalación va a tener un mayor costo. Listo. Este es como el ejemplo más general de cómo hacer un diseño de instalación para una casa y para un comercio, cuáles son las consideraciones a contemplar a nivel de altura, y de esta manera pueden darle a sus clientes muy buena solución, o usted como cliente ya puede tener una buena idea de qué es lo que debe hacer cuando contrate un servicio de instalación de cámaras. Recuerden, mi nombre es Jonayson Ramírez de la empresa Panaltec. Estamos para colaborarles con todo lo que necesiten y bueno, espero estos cursos les estén ayudando mucho. Cuídense y nos vemos pronto. Chao, chao.